Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias como siempre a Gilberto y a todo el equipo del TEA. Yo soy de las viejas que sigue poniendo el artículo ahí, algún día lo discutiremos, pero a mí me molesta mucho lo de voy a TEA. Yo siempre he dicho voy al TEA y no sé, ahí la gente de lengua y literatura tendrá cosas que decir, porque realmente sí, empezamos estos diálogos de escritura, creo que el primero fue con Cristina Morales, y bueno, y los empezamos gracias a que se prestaron desde aquí a recibir autores, autoras y a recibirnos a nosotras como interrogadoras en este caso. Como bien dijo Gilberto, hoy no tenemos aquí sí tenemos aquí a un autor, docente, autor, etcétera, pero no vamos a presentar su obra creativa, sino la obra de una poeta suiza ya fallecida, Anne Perrier, mi francés es inexistente, pero Rafael lo pronunciará bien, que ha sido traducida al español por Rafael José Díaz y que en el caso concreto de hoy el libro es el libro de Ofelia, del que él, además de hacer la traducción, hace la introducción, que es un estudio preliminar que me ha parecido además muy interesante, la verdad. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias a Rafael por estar aquí. Buenas tardes y Buenas si tardes. te parece, pues háblanos un poco en primer lugar de esta autora y de esta autora, de tu conocimiento de ella y de por qué ese interés por traducirla al español, ¿no? Pues sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias a Izaskun por acompañarme en este diálogo, ¿no?, que vamos a mantener. Gracias a Gilberto, director de TEA, por supuesto gracias al TEA por organizar esta actividad, este ciclo, ¿no?, que permite dialogar sobre escritura, sobre libros, ¿no? Y bueno, la verdad que me da un poco de pena pensar que no hemos podido hacerlo en la librería. Extraño el lugar tan íntimo y tan acogedor que es la librería de mujeres, pero nos trasladamos a este espacio también acogedor y que además permite quizá también atraer otro tipo de público, ¿no?, a este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, yo no sé si, la verdad que lo de la mascarilla a la hora de hablar es complicadísimo, ¿no? Tú te la puedes quitar. Sí, me autorizan sí. a... Vale. Sí, porque se va cayendo permanentemente. Bueno, entonces la autora Anne Perrier, que nació en 1922 y murió hace 3 años, en 2017, está considerada una de las grandes escritoras del siglo XX, bueno, XX y XXI, dentro de lo que es el panorama de la literatura suiza de expresión francesa, ¿no? Como saben, en Suiza se hablan por lo menos 4 lenguas, cada una de ellas tiene una literatura específica, y en el caso de la literatura romande, que sería la literatura de los cantones de lengua francesa, en el caso de Anne Perrier, el cantón de Vaud, porque ella vivió siempre en Lausana, ¿no?, la capital del cantón de Vaud. Es una literatura que está muy vinculada al mundo de la poesía francesa, ¿no?, claramente. Y sin embargo es también un mundo aparte, ¿no?, es un mundo que desde Francia no se ha atendido como se debiera, ¿no? Hay una cierta insularidad, digamos, en la literatura suiza de lengua francesa, y sin embargo es una literatura de gran altura, ¿no? En el siglo XX, por lo menos, ya desde autores como Ramus, el gran novelista y un poco padre de la literatura romande del siglo XX, ¿no? Y a partir de ahí un poeta fundamental como es Gustave Routh, que fue maestro un poco de algunos poetas más jóvenes que él, que serían, por ejemplo, Anne Perrier, sería también, por ejemplo, Maurice Chapas, ¿no?, y también Philippe Jacotet,
que es actualmente el único de todos ellos que está vivo, ¿no? Con 95 años. Entonces, bueno, yo conocí a Perrier, la poesía de Anne Perrier, porque en persona no la conocí. Me acerqué a ella por primera vez en el año 2010. Hace 10 años tuve la ocasión de estar en una residencia en el Colegio de Traducción Loren, que está en el cantón de Zúrich. Nos habían convocado a unos traductores, por un lado, de Philippe Jacotet a varias lenguas, y por otro lado a traductores de Nicolas Bouvier, que es otro gran autor de la literatura suiza contemporánea. Entonces éramos en total 6 o 7 traductores de esos dos autores a distintas lenguas. Entonces esto es algo muy bonito, que lo organizan muy bien los suizos, ¿no? Como casi todo lo que hacen. Nos permitió en uno de los encuentros con una autora invitada, que fue Josephine Tapie, una poeta que actualmente tiene unos 60 años. Ella nos dio una conferencia sobre la literatura suiza actual, digamos, y nos destacó mucho a Anne Perrier, a la que nosotros pues no conocíamos, ¿no? E inmediatamente pues surgió en mi caso el interés, ¿no? por la obra de Perrier. Incluso traduje ya en aquel momento 3 o 4 poemas que estaban en una antología bilingüe que se había hecho de poesía suiza en lengua francesa al alemán, ¿no? En bilingüe. Entonces yo extraje 3 poemas que me encantaron de esta autora y los traduje y publiqué en mi blog un pequeño texto acompañando a esos poemas, ¿no? Pero curiosamente fue 3 años después, en 2013, cuando estuve en otra residencia de traducción, en este caso ya en un cantón que es bilingüe, el cantón de Valais, y para traducir en ese caso a Maurice Chapaz, ¿no? Entonces yo estuve como un mes y medio traduciendo un libro de Maurice Chapaz, un libro en prosa bastante complejo que me llevaba mañana y tarde de trabajo, ¿no? Y cuando terminé, porque la beca eran 3 meses, cuando terminé, bueno, descansé como 2 semanas, ¿no? Dije, bueno, ahora me voy a dar mis propias vacaciones, pero luego me quedaba un mes de estancia. Entonces dije, voy a continuar traduciendo, ¿no? Porque la traducción es como una especie de droga, ¿no? Que uno empieza y no puede parar, ¿no? Y entonces empecé a traducir la poesía completa de Anne Perrier, que en realidad está contenida en este pequeño volumen, ¿no? Que se titula La Voie Nomade, la vía nómada, que es el título de uno de sus libros, ¿no? Y aunque no terminé la traducción de la poesía completa, sí que digamos, la avancé bastante, pero en una versión inicial, es decir, en una aproximación muy literal, ¿no? Y eso permaneció ahí hasta el año pasado, en que, digamos, que elegí uno de los libros, que es el libro de Ofelia, y ya me puse en serio un poco a buscar una versión no definitiva, porque nunca la hay, pero sí una versión literaria, una versión poética de los textos de ese libro, con el compromiso de publicarlo. Entonces finalmente ha podido salir. Y bueno, esta es la historia de mi relación, de tu relación con la poesía con la poeta Anne Perrier. De Anne Perrier. Tú dices en la introducción, Rafael José, y creo que lo acabas de dejar clarísimo, que realmente no hace falta conocer a la persona, no solo conocerla presencialmente, que tú acabas de decir que no pudiste conocer a esta autora, sino que no hace falta conocer su biografía para adentrarse en la obra, sino que la obra se defiende por sí misma. Incluso hablas de que ella tuvo hijos, bueno, fue madre, y que sin embargo, que probablemente eso pues tuvo una marca en su vida, pero que no es fácil verlo en la poesía ni necesario, ¿no? ¿Lo crees solo de ella o piensas que en general no es necesario conocer la biografía de un creador
para poder disfrutar su obra. Bueno, decía Pessoa que los poetas no tienen biografía, sino que su obra es su propia biografía, ¿no? Claro, lo decía Pessoa, que tuvo muchas biografías, Sí. con lo cual no se le puede tampoco hacer mucho caso en esta frase, pero yo creo que es importante saber los condicionamientos biográficos, ¿no? Conocerlos en la medida de lo posible, porque es verdad que nunca se llega a saber o a conocer en su integridad, ¿no? La biografía de un autor o de una autora, ¿no? Ni siquiera el propio autor o la propia autora son conscientes muchas veces de lo que les ocurre en la vida, ¿no? Pero incluso en el caso de alguien como Anne Perrier, cuya vida fue tan discreta, ¿no? Sin grandes acontecimientos, que es lo que yo comento un poco en el prólogo, ¿no? Por lo menos acontecimientos como nosotros pensaríamos al escuchar esa palabra, ¿no? Es decir, no hay aventuras, no hay, digamos, anécdotas o una biografía excesivamente, digamos, dispersa o muchos cambios de residencia, ni cambios de pareja. Es la vida de una madre, de un ama de casa, porque tampoco tuvo una profesión independiente. Y es verdad que sí hay algunos acontecimientos, entre comillas, en su biografía, que son sobre todo momentos de impacto interior, impacto espiritual, por decirlo así, ¿no? Y creo que la palabra es apropiada porque hay también una impronta religiosa en la obra de Perrier, ¿no? Y podemos hablar después de su conversión al catolicismo, ¿no? Tratándose de alguien de tradición protestante, ¿no? Como era Perrier. Hay también, bueno, una amistad epistolar con un poeta portugués que fue Cristóvão Pavia, en el año 1968 se suicida, y a partir de ahí Perrier escribe un libro importante que es Lettres perdues, Cartas perdidas, por el que le van a dar un importante premio en Suiza, y que viene a ser una especie de elegía a la muerte de Cristóvão Pavia. Los acontecimientos de sus viajes, quizá, ¿no? De los que hay un rastro siempre muy sutil en su obra, ¿no? Es decir, que es muy raro que Perrier cite lugares concretos o anécdotas biográficas reconocibles, ¿no? En sus poemas, ¿no? Todo está trascendido de alguna manera, todo está esencializado, ¿no? Aunque sí que hay, a veces me estoy acordando de un bellísimo poema al árbol, no sé si lo conocen, este árbol, el árbol del Teneré. El árbol era, porque ya no existe, ¿no? Es el árbol que está más, o que estaba más aislado en el mundo, ¿no? Está en el Sáhara, cerca de Níger, y era un árbol, una acacia, ¿no? Que fue destruida en un accidente en el año 73, si no me equivoco, por un camionero que al parecer iba borracho, y que destruyó ese árbol que servía como punto de referencia para las caravanas, ¿no? Y era un árbol que era una especie de superviviente de una pequeña arboleda, y que al parecer, digamos, se llegó a saber que las raíces de ese árbol llegaban hasta casi los 35-36 metros de profundidad, ¿no? Entonces era una especie de símbolo, ¿no? Y hay un libro de Perrier que se llama El nombre de los árboles, en donde le dedica un poema a cada árbol, ¿no? Pues al cedro, pues al sauce, etc. Y hay un poema que se titula El árbol del Teneré,
que sí que está pues, vinculado a algo concreto, a una experiencia de uno de sus viajes por el norte de África, ¿no? Ella, justamente en el libro posterior al libro de Ofelia, que es la vía nómada o el camino nómada, ella habla ahí de su experiencia con el desierto, ¿no? Ella viajó varias veces al desierto del norte de África y digamos, está fascinada con ese lugar, con ese espacio, que se contrapone absolutamente a las montañas, ¿no? A los Alpes, que para ella son, digamos, lugares que le generan absoluta indiferencia, ¿no? Es muy curiosa la relación de los autores suizos con los Alpes, ¿no? Porque en unos casos hay una enorme atracción, en otros casos hay un rechazo, como en el caso de Ruth, ¿no? Donde hay un absoluto rechazo, ¿no? Y en el caso de Perrier hay una completa indiferencia, ¿no? Ella veía desde Lausana las montañas que se ven frente al lago de Ginebra, siempre nevadas, las veía, pero no aparecen de hecho, ¿no? Aparece la nieve, pero no hay una vivencia de la montaña en su obra, ¿no? Y en cambio sí la hay del desierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante, ¿no? Pero creo que no contesté a tu pregunta al final. Sí, ¿por qué no? Me fui por las ramas, ¿no? Hablando del tema espiritual que tú has nombrado y de, bueno, aparte de su conversión al catolicismo, que si quieres luego entras en ella, cuando hablas de su forma de creación más que de escritura, dices en un momento que me parece muy bonito que y llegas a compararlo con a compararla con algún poeta místico, incluso en la introducción citas a Juan de la Cruz, y dices aquí que hay un momento en el que es como uno de esos poetas que escribe al dictado, ¿no? Sobre esto siempre hay muchas discusiones. En España yo creo que las encarna muy bien Chantal Maillard, que habla mucho sobre el tema de cuál es el proceso creativo, concretamente poético o general, y ella habla también de que hay poetas, como dices tú aquí, Dan Perrier, que es como que les llega como si el poema ya estuviera en algún sitio y simplemente fueran, tú hablas incluso de un papel de medium, ¿no? Cuéntanos un poco esa revelación o ese acto poético, cómo lo vive ella. Sí, bueno, es complejo intentar acceder a esa experiencia porque Anne Perrier, por ejemplo, no escribió mucho sobre su obra, ¿no? No escribió apenas ensayo, por supuesto no escribió narrativa, sino que quiso concentrarse en su obra poética, que bueno, como les digo, en la edición del Escampet, bueno, son 13 libros los que están aquí, ¿no? Aunque de los 3 primeros ella no se sentía demasiado convencida, entonces hay una pequeña muestra en la poesía reunida de esos 3 primeros libros, y ya a partir del libro Le Petit Pré, El Pequeño Prado, del año 60, ya sí están los libros completos, ¿no? Pero bueno, digamos que 13 libros en una biografía de casi 90 y tantos años, aunque es verdad que a partir del año 99 ya ella no publica más, o sea que está casi los últimos 20 años de su vida sin escribir o por lo menos sin publicar, ¿no? Luego ya sufre una enfermedad neurodegenerativa, pues seguramente Alzheimer, no se sabe bien, y claro, y ya, bueno, a partir de ahí. Pero para ir a la pregunta tuya, Izaskun, yo creo que en el caso de Perrier se trata de una especie de comunión que, sobre todo en los primeros libros, ¿no? Hay una enorme identificación de ella con el paisaje, ¿no? Es decir, de hecho, es su primer verso, el primer verso de su primer libro, y esto en las obras reunidas de los poetas es interesante, ¿no? Es interesante ver el primer verso del primer poema del primer libro, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de Valente, poeta con el que yo la relacionaría, no lo digo en el prólogo, pero también esa lectura de los clásicos, ¿no?
Y el primer verso, o primer poema de Valente comienza: cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre, continúa, ¿no? O el primer verso de Claudio Rodríguez, ¿no? Que es: siempre la claridad viene del cielo, ¿no? Del don de la ebriedad. Y el primer verso de Perrier dice algo así como: dejad que vengan a mí mis paisajes. Es decir, hay en ella una identificación con el paisaje, un paisaje que ella poco a poco va a ir reduciendo a sus elementos más esenciales y más simbólicos, y entonces empiezan a aparecer pues, pájaros, abejas, flores, moscas no, no son muy poéticas, eh, digamos, el agua, el río, etcétera, ¿no? Claro, hay esa identificación, pero ella lo que intenta, a partir sobre todo de su conversión al catolicismo, es una especie de panteísmo, es decir, de ver la presencia, ¿no? O, por no emplear la palabra divinidad o la palabra Dios, que ella no la emplea prácticamente nunca, ¿no? Porque realmente no habla nunca de elementos claramente religiosos en su obra, pero para ella esa contemplación intensa de la realidad es una experiencia religiosa, ¿no? Y que eso se transforme a su vez en poesía es también una experiencia religiosa. Entonces, ella ha confesado que cuando era pequeña, adolescente, empezó a escribir poesía. Sus padres no le hacían mucho caso, ¿no? Una familia burguesa, y entonces no escribía los poemas, sino que los memorizaba. Y entonces se le creó ese hábito de escribir con la mente los poemas, ¿no? Y ha confesado que ni siquiera le gustaba escribirlos a mano, sino que los iba elaborando mentalmente, ¿no? Los escuchaba, dice ella, y los veía en la mente, y cuando ya lo tenía corregido, lo tenía el poema pues, más o menos ya definitivo, entonces lo pasaba a máquina, ¿no? Es decir, es como una operación bastante diferente a la que es habitual en los poetas, que hay una especie de mitificación de lo manuscrito, ¿verdad? Bueno, hay poetas que también escriben a máquina, ¿no? Directamente, pero bueno, esa escritura mental, ¿no? A mí me parece que tiene algo que ver con eso que decíamos del poema que se recibe, más que se crea de forma voluntaria, ¿no? Es decir, que yo no sé hasta qué punto podemos hablar de experiencia mística. En el caso de Perrier, porque incluso ella llega a decir que no sabe muy bien cómo han podido influir los místicos en su propia obra, ¿no? Los ha leído, pero no los está imitando, evidentemente, y tampoco creo que ella pretendiera ser, digamos, una escritora religiosa, ¿no? Sino que su concepción de la vida y de la escritura tiene mucho que ver también con el silencio, ¿no? Y es en el silencio donde ella escucha de alguna forma los poemas, los elabora en la mente y luego ya es cuando los pasa al libro, ¿no? Y son preciosos, que luego supongo que nos leerás algunos, por lo menos a mí Tengo me ha elegido, gustado sí. mucho. Bueno, pues si te parece pasamos a tu trabajo, Rafael, que es un trabajo que, bueno, tú tienes varios trabajos, pero hoy es el de traductor.
Varios Sí, trabajos, algunos remunerados y otros no, la mayoría no. pero el de traductor, que a mí me parece una cosa fascinante y realmente imposible, es decir, es de esas cosas que me resulta absolutamente incomprensible. Hace 2 años, creo, la Asociación de Traductores y Traductoras de España hizo un lema que sacaron para precisamente reivindicar el oficio de la traducción, que decía algo así, creo recordar, como yo traduzco lo que tú lees, ¿no? Que Mm, casi era yo escribo lo que tú mm, lees, ¿no? mm, Porque realmente, en efecto, pues la mayoría de los lectores y las lectoras leemos mucha obra que está traducida de otras lenguas y las leemos mm. en español, ¿no? ¿Cómo es eso de traducir y cómo es traducir poesía? Porque Mm. ya eso es como el colmo, ¿no? ¿Hay que ser poeta para traducir a otro poeta? No, no, yo creo que no. Yo creo que existe ese mito, existe el mito de que hay que ser poeta para traducir a otro poeta, pero yo creo que lo que hay que ser es un buen traductor. Es decir, que tener esa sensibilidad con el lenguaje, dominar la lengua original, dominar bien tu propia lengua y, bueno, eres poeta en el momento en que estás elaborando la traducción, ¿no? Pero no necesariamente hace falta tener una obra poética propia Ujú. para ser un buen traductor de poesía, ¿no? Y bueno, hay muchos casos que demuestran que esto es así, ¿no? Eh, Se me ocurre ahora mismo por el caso de Andrés Ehrenhaus, que tradujo los sonetos de Shakespeare y no es poeta, ¿no? Es un gran traductor, pero no es en sí mismo poeta, ¿no? Y lo mismo pasa con los traductores de narrativa, es decir, la narrativa eh, muchas veces tampoco se distingue de la Claro. poesía de una forma radical, ¿no? Hay narrativa que está muy próxima al lenguaje poético, ¿no? Y los grandes traductores se me ocurre, de lenguas que nosotros no dominamos, como el húngaro, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos, por ejemplo, a autores como, yo no sé cómo se pronuncia, ¿no? Krasznakorka o del rumano, por ejemplo, Cartarescu, ¿no? Son grandes narradores y los leemos y parece que está escrito en castellano, ¿no? Porque el traductor se ha esmerado en crear una prosa, suponemos que lo más cercana posible al original, ¿no? Y lo mismo pasa con la poesía. Lo que ocurre es que es verdad que una poesía como la de Anne Perrier eh, exige un tratamiento de la traducción que, que es ciertamente particular, ¿no? Porque, bueno, por varios motivos, ¿no? Primero porque no es lo mismo traducir de una lengua muy distante del La castellano nuestra, a traducir de una lengua como es el francés, que es de la misma familia y en la que no solamente existen falsos amigos, ¿no? Que bueno, el traductor prevenido, incluso el traductor prevenido puede caer en algún caso en esos falsos amigos, sino que sobre todo se puede caer en el mimetismo, ¿no? En la excesiva literalidad, ¿no? Eh, entonces, está por un lado ese riesgo, está por otro lado el riesgo de parafrasear el texto original. claro. Es decir, de decir, bueno, yo voy a crear un poema que sea mi propio poema, ¿no? Porque como yo soy un gran poeta, pues yo, digamos, a Perrier la considero una excusa, ¿verdad? Y voy a escribir mi propio poema, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? En fin, y hay gente que Bueno, lo, no, no gente que se lo debe, hace, no se debe, pero no se debe. poderse. Hay gente que lo hace. Y entonces buscar ese equilibrio entre la fidelidad, ¿no? Y la creatividad, ¿no? Es complejo cuando además son poemas muy breves, poemas en donde se emplea un lenguaje aparentemente bastante sencillo. No hay un vocabulario en la obra de Perrier que sea un vocabulario
bueno, salvo algunos nombres de plantas, de flores, de árboles, que a veces son técnicos, pero en general su vocabulario, un vocabulario bastante estándar, digamos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo conseguir que la traducción castellana sea un texto que tenga autonomía, ¿no? Eh, mm, pero que al mismo tiempo sea un poema de Anne Perrier y no un poema de Rafael José Díaz? Porque es que para eso, es decir, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo en la responsabilidad del traductor frente al autor o autora al que está traduciendo, con lo cual se intenta, es una especie de, yo lo he llamado, en el prólogo lo he llamado, si no me equivoco, la Precioso, lealtad lealtad distraída, distraída, ¿no? sí. Es decir, uno tiene que ser fiel, ser leal a ese texto y al mismo tiempo permitirse ciertas distracciones o ciertas, digamos, ¿cómo decirlo? Libertades, ¿no? Ciertas libertades que al mismo tiempo ayuden a que el texto funcione bien en nuestra lengua, ¿no? Entonces, bueno, eso nunca se acaba de conseguir, pero es un poco la finalidad, ¿no? Entonces es dificilísimo. La Eh, expresión me parece excelente, bellísima, lo de la lealtad mm, distraída, en la mm, manera en que lo explicas, ¿no? mm, Pero realmente, como bien has dicho, y además antes también lo has dicho, que mm, iniciaste esta traducción mm, cuando tenías esa beca, porque digamos que te sobraba tiempo, pero sí, que fue una primera aproximación. exacto. Después eso hay que Mm, filtrarlo, decantarlo, mm, permitirte esa libertad, pero siéndole leal, es decir, mm. que es un trabajo Sí, complejo. complejo, sí, sobre todo es un trabajo que, digamos, tienes que acabar en algún momento porque podrías estar eh, variando y modificando la traducción permanentemente, ¿no? Pero en algún momento tienes que decidir que, bueno, que esa es la versión que vas a dar a la imprenta, ¿no? Y a mí me ocurrió con este libro algo curioso, bueno, lo cuento un poco al hilo de lo que estamos tratando, de los aspectos de la traducción, y fue que a última hora yo tomé la decisión de cambiar el vosotros, ¿no? Claro, en francés no hay una diferencia entre vosotros y Y ustedes. ustedes, ¿no? Sino que existe el vous, ¿no? El vous, que si no, Denise que me corrija, que se emplea tanto para vosotros como para ustedes, ¿no? No se puede distinguir formalidad de informalidad, ¿no? Y yo había traducido, claro, y hay muchos casos, muchos poemas donde Ofelia o Perrier, porque luego podemos hablar de quién es la voz que habla en los poemas, ¿no? Ujú. Se dirige a un vosotros o a un ustedes, que no sabemos bien si son los lectores o si es un interlocutor indeterminado. Y yo había elegido el vosotros, ¿no? Pero luego dije, bueno, pero ¿y por qué, no? ¿Por qué elegir el vosotros si yo no lo empleo en mi uso cotidiano de la Cotidiano. lengua, ¿no? O mi variante, ¿no? Entonces, bueno, decidí mm, que lo iba a cambiar, pero claro, se crean ahí dificultades porque no solamente es cambiar el pronombre vosotros por ustedes, sino tienes que cambiar las La formas forma verbales, verbal. ¿no? Y a veces también los determinantes, los posesivos, y por ejemplo ocurre en un poema en que se habla de sus, ¿no? Entonces ese sus no sé qué puede entenderse como el sus de De ellos. ellos o el sus de ustedes, ¿no? Entonces tienes que también ser capaz de evitar ese tipo de ambigüedades, ¿no? Con lo cual al final yo creo que esa decisión, bueno, fue una buena decisión porque también, aunque en Perrier no hay helvetismos, no hay palabras propias del Ujú. francés suizo,
Pero sí que en general, ¿no? En la literatura suiza hay un uso del idioma eh, que se distingue un poco bueno, del uso estándar, ¿no? Como suele ocurrir siempre en, digamos, en los territorios, digamos, Periférico. periféricos, ¿no? Sí. Entonces, pero estábamos hablando de la dificultad de la traducción, sí, sobre todo cuando el poema es muy breve, ¿no? Y hay Claro poemas que de aquí hay... 3 versos, 4 versos. Claro, uno tiende a la literalidad, ¿no? Se puede poner algún ejemplo. Yo traía, bueno, hay un poema sí, lo tengo aquí, que fue uno de los que más me costó traducir, que está en la página 67. Bueno, el poema comienza diciendo, bâtissez-moi un grand tombeau, que sería construidme una gran tumba. Entonces, bueno, yo primero lo había traducido así, ¿no? Construidme una gran tumba. Pero luego dije, bueno, construidme nada, ¿no? Construyanme, ¿no? Pero luego dije, una gran tumba, ¿no? Era como muy literal. Sí. Y entonces dije, claro, una gran tumba es un mausoleo. Claro, hay un riesgo, ¿no? Porque la palabra mausoleo es una palabra que tiene el problema de que es demasiado solemne en castellano, y en cambio el francés emplea una palabra más coloquial o más, digamos, más estándar, más normal, que es tumba. Y habla de gran tumba, o sea, del tamaño, ¿no? Y un mausoleo no es exactamente una tumba grande, ¿no? Pero me pareció que en este caso había que variar para evitar justamente esa literalidad excesiva, ¿no? Y bueno, es un ejemplo. En este mismo poema hay varios casos más de ese tipo de dificultades eh, que plantea, ¿no? La traducción de este tipo de poemas tan breves, ¿no? En ese Mm, sentido, cuando traduces a alguien vivo, mm, cambia mucho porque tendrás que estar continuamente en mm, contacto con el autor o la autora, ¿no? Y llegar en cierto modo a, mm. quiero decir, esto mismo que nos acabas de explicar, Sí. si Anne Perrier estuviera viva, supongo que se lo habrías explicado a ella Mm. y se llegaría a un consenso. Bueno, Entonces la siempre que, actividad es siempre que se muy, deje, claro, siempre que siempre que se se deje, deje. porque, porque bueno, hay autores vivos con los que no hay Relación, posibilidad o no hay mucha comunicación, y en cambio hay el caso, por ejemplo, de Jacoté, ¿no? Al que yo he traducido mucho, ha sido todo lo contrario, ha sido un autor que ha estado siempre dispuesto a revisar las traducciones, ¿no? ujú, Em, con un conocimiento elemental, en su caso, del español, pero que le permite siempre aportar ideas, ¿no? Y entonces yo creo que eso es fascinante, ¿no? claro. Eh, y muy enriquecedor, de hecho, porque muchas veces el propio autor sabe en qué sentido ha empleado una palabra, ¿no? Y a lo mejor el lector o el traductor está un poco a ciegas, ¿no? Y se ha equivocado en ese caso, ¿no? Entonces el autor puede orientar, ¿no? Pero claro, cuando se trata de autores, como en el caso de Perrier, que ya estaba, digamos, inaccesible cuando yo empecé a traducirla, eso no se puede dar, ¿no? Claro. Con lo cual a veces uno recurre en mi caso, pues por ejemplo, a personas que han conocido o que han trabajado sobre la obra de Perrier, como Joseph-Laure Tapie, ¿no? La poeta eh, que, bueno, en algún caso le consulté alguna cuestión, ¿no? Pero muchas veces hay que tomar decisiones bueno, que lo pueden llevar a uno a cometer algún error o algún atrevimiento, ¿no? De hecho, antes, cuando estaba releyendo esta mañana el libro, encontré un pequeño, yo creo que, error, ¿no? Yo hablo en francés habla de nulle floraison, ¿no? Eh,
compara la nulle floraison con la rosa, ¿no? Entonces yo traduje, no sé si fue la poca floración, ¿no? Y en realidad creo que hubiera sido la ninguna floración, ¿no? Es decir, o la no floración, lo compara con la rosa, ¿no? Un contraste. Entonces, bueno, siempre puede ocurrir, ¿no? Claro. Para eso están las nuevas ediciones. Claro. Sí. ¿Y se da algún tipo de relación también entre traductores de una misma obra a distintas lenguas? Es decir, tú tienes relación con personas que hayan traducido Ampère al inglés, por ejemplo. ¿Hay intercambio de ideas en ese sentido o son mundos separados? Eh, Muy buena pregunta esa, porque justamente en este tipo de encuentros, ¿no? Como el de la Casa del Traductor de Loren, ¿no? Eh, Se hizo una reunión de varios traductores de un mismo autor a distintas lenguas, ¿no? Y se ponían en común, se nos daba, pues, por ejemplo, un texto, ¿no? Y un mismo texto y había que ofrecer una versión en la lengua propia, ¿no? Entonces, bueno, era interesante ver, sobre todo si se domina de alguna manera alguna de las otras lenguas, Ujú. o por lo menos el traductor puede explicar, porque muchas veces, claro, había por ejemplo una traductora de Jacoté al eslovaco, ¿no? Entonces, claro, cuando leyó su traducción, todos asentimos, ¿no? Y Claro, porque lo qué había hecho muy bonito. bien, ¿no? Sonaba estupendamente, pero claro, ella luego nos fue explicando, bueno, pues yo aquí tomé la decisión de emplear tal palabra que, claro, eso ya ocurría en francés, ya esa explicación, pues que quiere decir tal cosa, ¿no? Entonces, por regla general, pues no ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, en 2013, cuando yo estaba traduciendo en la casa de la residencia del Valais, con la beca para traducir a Chapaz, ¿no? Eh, que era la primera vez que se traducía a Chapaz, un libro de Chapaz en castellano. Pero ese libro, La Alta Ruta, que salió hace 2 años en Periférica, sí. Periférica, ¿no? Ese libro había sido traducido a dos lenguas, ¿no? Al alemán y al italiano, ¿no? Eh, el alemán, bueno, lo manejo un poco, aunque lo tengo bastante olvidado, porque hace 20 años que no lo hablo, y el italiano lo chapurreo, ¿no? Entonces, cuando eh, me encontraba con una dificultad, ¿no? Que era frecuente en ese libro, porque en el caso de Chapá estamos ante un lenguaje radicalmente diferente al de Perrier, un lenguaje muy barroco, incluso inventa palabras, emplea onomatopeyas que son Ujú. intraducibles, emplea helvetismos que ni siquiera gente suiza a la que yo consulté conocían, ¿no? Y me decían, pues esta palabra yo no la he escuchado en mi vida, ¿no? Con lo cual habrá que consultar en tal diccionario, ¿no? Y entonces yo iba o sea, me compré las dos traducciones, al alemán y al italiano, y yo iba y comparaba, ¿no? Y decía, bueno, a ver, la pifia que yo he hecho, A ver voy a qué hizo compararla este. con lo que hizo el italiano y lo que hizo el alemán. Y entonces uno descubre cosas muy, muy curiosas, ¿no? Porque la traducción al alemán estaba hecha por un suizo de lengua alemana, ¿no? Y se permitía enormes libertades, ¿no? Con lo cual no te ayudaba mucho, porque llegabas a la dificultad y lo que él hacía era que, digamos, daba un salto o se la inventaba, ¿no? En cambio, el traductor Italiano. italiano era muy preciso, ¿no? Y aunque a veces, bueno, uno podía pensar que quizá no estaba de acuerdo con aquella opción, pero sí que había intentado una cierta Ese. fidelidad a la obra, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno, ¿no? El poder organizar con más frecuencia ese tipo Ese de encuentro. encuentros, ¿no? Ujú. Porque yo sé que la obra de Perrier está traducida, bueno, incluso ella misma, ya siendo mayor, la invitaron a Portugal, como tenía cierta relación con Portugal
por aquella amistad con Pavía y porque luego ella tradujo a un par de poetas portugueses, fue lo único que tradujo, pero lo llegó a hacer, y entonces la invitaron en una ocasión a Oporto, a un encuentro donde había varios traductores portugueses que hicieron, no sé si una especie de taller de traducción o como quiera que eso se llame, con la presencia de la obra de la persona, de Perrier, ¿no? Y salió una antología, es decir, hay una antología de Perrier en portugués, ¿no? Bueno, es verdad que también hay una pequeña antología en castellano, pero publicada en PDF, no publicada en papel, hecha por un traductor colombiano que la publicó a través de una revista que se publica en Dinamarca, ¿no? Pero claro, son muy poquitos poemas de cada libro y debo decir que consultada la traducción me parece que es preferible obviarla. Usar no el digo Google más. directamente. Esperemos que no se enfade si nos oye en algún momento, pero bueno. Bueno, pues si te parece, yo creo que la gente querrá hacer preguntas, espero, y si nos lees algunos de esos poemas de Perrier, porque claro. bueno, nos queda pendiente, pero es también para abrir ese tema tan importante que dijiste antes y que en el libro se ve claramente, decir quién está hablando, la poeta u Ofelia, ¿no? Y en qué estado está esa Ofelia que siempre vemos ahí flotando en el río. Tenemos esa imagen iconográfica, ¿no? Pero lo que se plantea de que no esté aún muerta y esa especie de limbo es muy interesante la voz, ¿no? Muy interesante lo que hace Perrier con este libro, no lo ha hecho con ningún libro ni anterior ni posterior, ¿no? Es el tomar a un personaje que es uno de los personajes femeninos más fascinantes de la historia de la literatura, de los más trágicos quizá, ¿no? Entonces divide el libro en 4 partes, ¿no? Comienza con una oración, que es un poema largo, de los poemas más largos que ella ha escrito, ¿no? Luego viene la segunda parte, que es la más extensa, que se titula Horas, ¿no? Que vendrían a ser los momentos previos, ¿no? A la muerte de Ofelia, de algún modo, ¿no? Si queremos trazar esa línea narrativa, que tampoco está tan clara, pero digamos son como las emociones o percepciones inmediatas al momento del ahogamiento, ¿no? De la muerte. Luego la tercera parte, que se titula Adiós, que sería, digamos, Ofelia hablando desde su propia muerte, es decir, desde el otro lado, ¿no? Y por último hay un poema final que es Epitafio, ¿no? Entonces, en la oración, al comienzo, al final de la oración, aunque la oración está escrita en la voz de Ofelia, al final aparece la voz de una narradora, digamos, que dice, en la última estrofa dice, así habla Ofelia. Es decir, la propia poeta, digamos, le ha dado la voz a Ofelia. Y lo mismo va a ocurrir en el epitafio, ¿no? El epitafio está escrito no por la propia Ofelia, sino está escrito por, bueno, un yo poético que habla de ella en tercera persona y dice al final, duerme Ofelia al fondo de los mármoles verdes, ¿no? Es decir, que el epitafio está también escrito por alguien que sería el yo poético, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Perrier ha tomado, por un lado, yo creo que, por supuesto, el personaje de su fuente original, que es la obra de Shakespeare, ¿no? Pero también ha manejado las fuentes iconográficas, el cuadro de Millet o Millet, no sé cómo se pronunciará, porque es inglés, pero el apellido es como francés, ¿no? Y de otros prerrafaelitas o prerrafaelistas que también pintaron a Ofelia en el momento en que se sube al sauce y se rompe la rama, aunque es verdad que el cuadro que tenemos todos en mente es el de Millet, que
que la pinta con las manos así extendidas hacia arriba, las palmas hacia arriba, como flotando, con los ojos abiertos. Puede estar muerta, puede estar viva, no sabemos, ¿no? Y bueno, se dice, por cierto, que tuvo a la modelo en una bañera, sí, estuve leyendo, durante un montón de días, ¿no? Y Para ver. entonces, claro, pintó primero todo el fondo del río, ¿no? Y se iba todas las tardes a la orilla de no sé qué río en Inglaterra, y luego para pintar a la Ofelia, pues era una modelo que la tuvo en una bañera, y la bañera la calentaba, ¿no? Para que el Bueno, agua... Entonces, bueno, pero claro, esa es un poco la visión masculina de Ofelia, ¿no? Es la visión de, digamos, de la muerte dulce, de la muerte de alguien virginal, ¿no? Claro, el personaje de Ofelia es alguien que se ha trastornado, ¿no? Por un lado, es alguien que ha sido rechazado, ¿no? Es alguien que ha sido durante toda su vida dominado por los hombres, ¿no? Dominada por su padre Polonio, dominada por Hamlet, dominada por eh, toda aquella situación, aquello de algo huele a podrido en Dinamarca, ¿no? Aquello que dice Marcelo al comienzo de la obra, ¿no? Que luego se ha interpretado de manera metafórica, ¿no? Todo ese ambiente hace que la pobre Ofelia acabe como acaba, ¿no? Poco antes de irse a ese río, ella canta canciones de muerte, canciones de amor, eh, bueno, y esas canciones podrían ser de algún modo los poemas que Perrier ha recreado, pero lo interesante es que Perrier va a tomar a Ofelia como una especie de símbolo del poeta o de la poeta, ¿no? Que es rechazado, que no es escuchado en el mundo contemporáneo, ¿no? Y que solo encuentra, digamos, reparación o redención, podemos emplear esa palabra religiosa, digamos, acudiendo al límite entre la vida y la muerte, ¿no? Es decir, los poemas van a seguir viviendo, la voz de Ofelia va a seguir viviendo después de la muerte del poeta o de la poeta, ¿no? Hay una canción muy bonita de Charles Trenet, ¿no? El gran cantante francés, que decía, la anoté porque me encantó, ¿no? Es una canción que dice, mucho después, mucho después de que los poetas hayan desaparecido, sus canciones siguen corriendo por las calles, ¿no? Pues bueno, la canción está por ahí, ¿no? Con la voz de Charles Trenet. Y algo de eso, ¿no? Ocurre con la figura de Ofelia, es decir, hay la necesidad de que ella deba desaparecer para alcanzar la plenitud, ¿no? Entonces, eso es lo más complejo quizá del libro, ¿no? Esa especie de caída en el agua, pero el agua es al mismo tiempo el cielo, ¿no? El cielo se refleja en el agua, y al mismo tiempo que caída es una elevación, ¿no? Es un ascenso, ¿no? Entonces, y es una especie de comunión con todo ese mundo natural, a la parte tercera, la parte de adiós, ¿no? Es maravillosa porque está escrita como desde el otro lado, ¿no? Realmente. Bueno, pues nos lee, levantan la mano, preguntan ambas cosas. ¿Algún poema, sí? Bueno, pero luego alguna pregunta quiero contestar, ¿eh? Que así dejo yo de hablar un poco. Bueno, yo había elegido
bueno, no sé, unos 10 son muchos, pero la juventud es compuesta, la tierra cubierta de heridas. Ay, ay, ¿a dónde dirigirme? Hazte añicos, vida mía, y que la poesía se engalane con todo lo perdido. Yo que sabía palabras para hechizar la muerte y secretos para adormecer a las bestias carnívoras, tengo miedo de las sombras que arruinan mi razón en medio de un gran ruido circular de telas que se desgarran. Estamos en la primera, segunda parte, que es la parte digamos, del acercamiento a la muerte, ¿no? Todavía, o del deseo de la muerte, sí, porque hay miedo y hay deseo también al mismo tiempo, ¿no? Este es bellísimo, este que voy a leer ahora, para mí es de los más bonitos del libro, ¿no? Cuando esté bajo el mar, compañera de hipocampos y de eternas danzas, cuando esté en los profundos jardines de lirios, no me escriban qué preguntas bajo tanto azul no se perderían. No me pregunten si soy feliz allí. En las orillas de ustedes mi respuesta sería rechazada. Digamos, la conciencia de que una vez llegado al otro lado, el mensaje no va a poder ser comunicado, ¿no? Este trata sobre la poesía, justamente, ¿no? ¿Qué puede hacer contra la poesía todo ese río de lava? Si en el mundo donde estamos una canción, aunque extinguida hace tiempo, concuerda con otra canción humana, aunque nacida dentro de 1000 años, los pájaros lo saben. ¿Y qué puede hacer contra los pájaros transparentes la hidra del tiempo? Bueno, leo completo el del mausoleo, lo tenía también señalado. Constrúyanme un mausoleo, una gran fuente. Les digo que nada es demasiado bello para tu descanso, oh honda pena de vivir, que no hay agua tan pura como para bañar en mí el cielo profundo, tan fresca como para aplacar la sed que me destruye el cuerpo, los fuegos con que arderán las puertas de la muerte. Este muy breve. Suspendida del hilo del luminoso verano, la libélula en gloria parece demostrar que vivir es un reino frágil. Este tipo de poemas, sí, muy intensos y al mismo tiempo muy, por un lado, atados a la realidad a partir de una imagen de una libélula en verano, pero esa libélula de alguna forma nos está diciendo que vivir es un reino frágil, ¿no? Y bueno, el último que les leo de esta primera o segunda parte. Hablo todo el día con las conchas, el coral blanco de la muerte, y juego a perderme en los estanques llenos de lirios amarillos, de ranas bulbosas. ¿Quién me reconocería en ese cieno en que bullen todos mis sueños destruidos? Y ya de la tercera parte, que es adiós. Miro una vez más
la alta rosa, mientras de mí se aleja el ruido de las cosas, qué bellas son las últimas llamadas de la vida. Adiós, muero de una caída infinita en el agua del cielo. La imagen Comentábamos preciosa, antes, sí, sí, sí. ¿no? Bellísima la Sí, imagen, sí, sí, ¿no? la caída infinita. Las flores, incluso perdidas bajo la nieve y rotas, sin los colores, los perfumes que enloquecen a las abejas, las flores son luz. Otro poema metapoético, ¿no? Poesía, sombra absuelta, también de la hermosa mentira que fue mi compañera de viaje, me despido. Hablando de la poesía, ¿no? En este que voy a leer ahora es muy breve también, y aparece un verso que, bueno, es prácticamente literal o idéntico a un verso de Juan de la Cruz, ¿no? Enseguida lo van a identificar, ¿no? Oh, la errancia inefable, pasaré bajo los mirlos sosegados, cogeré las flores absolutas del silencio, leeré la hora en el reloj inmóvil de una infancia perpetua. El cogeré las flores, ¿no? Del cántico espiritual. Claro, en francés es lo mismo, ¿no? Dice, je cueillerai les fleurs. Entonces, claro, al traducir, cogeré las flores, ¿no? No hay otra alternativa, porque yo creo que ella misma, de forma inconsciente, está reescribiendo aquí el pasaje de... Aunque Juan de la Cruz lo dice en negativo, ni cogeré las flores, ¿no? Y para ir terminando, para mi óbito, oh duelo, el tiempo ha retirado su corona de pájaros. Donde voy a estar no me acompañarán sino las voces monacales de las aguas. Esta imagen que es tan hermosa de las voces monacales de las aguas, ¿no? No le hace falta corona, no le hace falta ni siquiera el sonido de los pájaros, sino que solo le va a acompañar el sonido, pero como si fuera una especie de canto gregoriano, una especie de canto religioso de las propias aguas, ¿no? Y tenía señalado el penúltimo de la parte adiós. Como los viajeros se van para no volver, como las mariposas regresan para morir, en los grandes huertos maduros de las estrellas, parto hacia la resplandeciente nada, sus cantos no me habrán engañado, solo ustedes, pájaros, gracias por haberme llevado hasta tan lejos. Prefiero no leer el epitafio. No, Bien, muchísimas muchas gracias, Rafael. ¿verdad?